Eran las 8:30 de la mañana de un lunes en Manhattan, y la cola en Starbucks se extendía casi hasta la puerta. Sarah Williams golpeó el talón con impaciencia, mirando su reloj por tercera vez en 2 minutos. La reunión trimestral de la junta comenzaba en 40 minutos y ella necesitaba esa cafeína. Cuando finalmente llegó al mostrador y entregó su tarjeta corporativa, el barista la pasó 2 veces antes de negar con la cabeza. Lo siento, señora. La solicitud ha sido rechazada. Sarah se quedó paralizada, consciente del tamaño irritado detrás de ella. Fue entonces cuando una voz profunda habló. Lo tengo. Un hombre alto con uniforme de guardia de seguridad colocó un billete de 20 sobre el mostrador. Añade también un café negro, por favor. Sus miradas se cruzaron brevemente y algo extrañamente familiar pasó entre ellos. Ninguno sabía lo que el universo había orquestado. Ella no sabía que él era Michael Johnson, el brillante ingeniero cuyo currículum ella había rechazado personalmente 3 días antes. Él no sabía que ella era Sarah Williams, la directora ejecutiva de TechVision, Inc., la compañía que había considerado que su pausa laboral de 3 años era demasiado riesgosa como para considerarla. Michael Johnson no siempre había llevado uniforme de seguridad. Hace 3 años, era ingeniero de software senior en Google, con 2 patentes a su nombre y una oficina con vista a la bahía de San Francisco. Su código había ayudado a construir sistemas utilizados por millones de personas. En aquel entonces, sus mañanas consistían en reuniones de estrategia y sesiones de depuración, no en comprobar identificaciones en un edificio de oficinas de Midtown. Pero eso fue antes del accidente. La lluvia que empapó la carretera, el camión que no pudo frenar a tiempo, la llamada telefónica que lo cambió todo. Su esposa Emma y su hija Lily, de 4 años, desaparecieron en un instante. Durante meses, Michael no pudo escribir una sola línea de código. Ni siquiera podía mirar la pantalla de la computadora sin ver el último mensaje de texto de Emma. Estamos en camino a casa. Te amo. Se había desmoronado por completo, cerrando su vida para centrarse únicamente en su hijo sobreviviente, Jake, de 10 años, quien dejó de hablar durante casi 6 meses después de perder a su madre y a su hermana. Se mudaron a través del país, de California a Nueva York, lejos de los recuerdos incrustados en cada rincón de su antiguo hogar. Michael aceptó el trabajo de seguridad porque ofrecía estabilidad, horarios predecibles y seguro médico para la terapia de Jake. No era glamoroso, pero le permitió pagar las cuentas y al mismo tiempo darle el espacio emocional para reconstruir sus vidas destrozadas. Recién hacía poco se sentía preparado para regresar al mundo de la tecnología. Cuando vio la vacante en TechVision, le pareció perfecta. Trabajo innovador, salario decente y a solo 15 minutos de la escuela de Jake. Pasó las noches puliendo su currículum, actualizando sus habilidades y preparándose para entrevistas técnicas. El correo electrónico de rechazo había sido breve e impersonal. Lamentamos informarle que hemos decidido buscar otros candidatos cuya experiencia se alinee mejor con nuestras necesidades actuales. Sarah Williams construyó TechVision desde su dormitorio del MIT hace 7 años. A los 34 años, ya había aparecido en la lista 30 menores de 30 de Forbes. Había hecho crecer su empresa hasta tener 300 empleados y había conseguido 95 millones en financiación de Serie C. En el papel, su vida fue un éxito rotundo. La realidad era más complicada. El éxito había traído consigo el aislamiento. Nuestras semanas de trabajo dejaban poco tiempo para las relaciones. Su última cita había pasado toda la noche preguntando sobre posibles oportunidades de inversión en lugar de preguntar por ella. Como una de las pocas mujeres directoras ejecutivas en el sector tecnológico, se enfrentó a un escrutinio constante. Demasiado duro, demasiado suave, demasiado emotivo, demasiado frío. Todo lo que hacía era analizado desde múltiples perspectivas, ninguna de ellas particularmente justa. Había cultivado un exterior cuidadosamente controlado, trajes a medida, una postura perfecta y un habla mesurada.
Pocas personas vieron a la mujer que a veces lloraba en su oficina después de reuniones de directorio particularmente brutales, que guardaba una foto de sus padres fallecidos escondida en el cajón de su escritorio, que a veces se preguntaba si el éxito valía el sacrificio de todo lo demás. A la mañana siguiente del encuentro en la cafetería, Sara estaba sentada en su escritorio de vidrio revisando las proyecciones trimestrales cuando su asistente Jessica tocó a la puerta y entró. «Los informes de recursos humanos que usted solicitó», dijo, colocando una carpeta sobre el escritorio. 50 candidatos rechazados en la selección preliminar. Sara asintió distraídamente mientras pasaba las páginas. Se detuvo de repente ante un nombre familiar. Michael Johnson. ¿Por qué me sonó familiar? El guardia de seguridad. El café. Ella examinó el currículum más de cerca. Exingeniero de Google con una impresionante trayectoria técnica, múltiples patentes y excelentes recomendaciones de supervisores anteriores. Pero una brecha de 3 años en el empleo marcada en rojo por un ella abrió el archivo digital en su computadora. Al desplazarse a la sección de notas, el candidato tiene una brecha laboral inexplicable de 3 años. Cuando se le presionó, mencionó circunstancias familiares y el posible riesgo de fuga si resurgen problemas personales. No se recomienda seguir considerándolo. Algo en ese tono despectivo la molestó. Abrió una nueva pestaña del navegador y escribió Michael Johnson, ingeniero de Google. Aparecieron varios artículos antiguos sobre protocolos de seguridad innovadores que había desarrollado. Entonces un titular más reciente llamó su atención. Un ingeniero técnico pierde a su esposa e hija en un trágico accidente de carretera. El artículo fue breve pero devastador. Una noche lluviosa, un semicírculo desgarrador, 2 vidas perdidas en el acto. El marido y el hijo sobrevivientes no estaban disponibles para hacer comentarios. Un colega describió a Michael como una de las mentes más brillantes de la industria y un hombre de familia dedicado. Sara se reclinó en su silla y las piezas encajaron en su lugar. La brecha laboral no se debió a cambios constantes de trabajo ni a una falta de compromiso. Se trataba de un hombre que puso a su hijo sobreviviente en primer lugar después de una pérdida inimaginable. Un hombre que detuvo su carrera para reconstruir una familia rota. Un hombre que ahora trabajaba como guardia de seguridad, pero que aún tenía la suficiente amabilidad de comprarle café a un extraño en un momento de necesidad. Cogió su teléfono y llamó a Recursos Humanos. Encuéntrame la información de contacto de Michael Johnson y cancela mis 2. Michael estaba comprobando identificaciones en la recepción cuando su teléfono vibró con un número desconocido. Lo ignoró hasta su descanso, cuando escuchó el mensaje de voz. Señor Johnson, soy Jessica Patel de TechVision. A nuestro director ejecutivo le gustaría reunirse con usted esta tarde a las 4 si está disponible. Por favor, llámame nuevamente para confirmar. Se quedó mirando el teléfono confundido. ¿Había dejado algo en la cafetería? ¿Se trataba de su solicitud rechazada? De cualquier manera, la curiosidad triunfó. Él volvió a llamar y confirmó la cita. Exactamente a las 4, Michael entró en la elegante sede de TechVision. La recepcionista lo condujo al piso superior, donde se sorprendió al ver a la mujer de Starbucks esperando en una oficina de esquina con ventanales de techo estilo Florida con vista a la ciudad. Señor Johnson, gracias por venir, dijo, extendiendo la mano. Soy Sara Williams. El reconocimiento apareció en su rostro. La cafetería. No me di cuenta de que eras el director ejecutivo que rechazó tu solicitud. Terminó con una pequeña sonrisa. Por favor, siéntese. Michael se acomodó en la silla frente a su escritorio, con una postura recta pero relajada. Años de pérdidas le habían enseñado que pocas cosas en los negocios eran realmente de vida o muerte. Revisé tu currículum nuevamente, comenzó Sara. Sus cualificaciones técnicas son excepcionales. Pero hay una brecha de 3 años en su historial laboral que preocupa a nuestro Departamento de Recursos Humanos. Veo. Su voz permaneció neutral. Y ahora me gustaría escuchar la verdadera historia de usted.
no lo que cree que un empleador potencial quiere escuchar, la verdad. Michael respiró profundamente. Hace 3 años, perdí a mi esposa y a mi hija menor en un accidente automovilístico. Mi hijo Jake tenía 10 años. Dejó de hablar, dejó de comer, dejó de hacer casi cualquier cosa. Tomé una licencia que se convirtió en una renuncia. Nos mudamos aquí para empezar de nuevo. El trabajo de seguridad no es glamoroso, pero nos dio estabilidad mientras Jake se recuperaba. ¿Por qué no mencionaste esto en tu entrevista? Porque no quiero que me contraten por lástima, dijo con firmeza. No quiero ser la historia triste de la oficina. Quiero que me juzguen por mis habilidades y lo que puedo aportar. Sara asintió. Entiendo eso, pero esa brecha fue juzgada negativamente sin contexto. La vida es un caos, dijo Michael. Las trayectorias profesionales no siempre son limpias. Decidí priorizar a mi hijo y lo volvería a hacer sin dudarlo. Cualquier empresa que no pueda entender esto, probablemente no sea una empresa en la que quiera trabajar. Su honestidad la sorprendió. La mayoría de los candidatos estarían intentando desesperadamente venderse. ¿Qué pasaría si te dijera que tenemos una vacante en nuestro equipo de infraestructura de seguridad? Ella preguntó. Puesto de alto nivel al frente de un pequeño grupo que desarrolla nuestro sistema de autenticación de próxima generación. Me gustaría preguntarte por qué de repente estás interesado en mí cuando me rechazaron hace 3 días. Sara sonrió. Digamos que reconozco cuando el algoritmo comete un error. La pregunta es, ¿estás interesado? Michael pensó por un momento. Lo soy, pero tengo cosas no negociables. Recojo a mi hijo de la escuela 3 días a la semana. No falto a sus citas de terapia. Puedo trabajar hasta tarde después de que él se acuesta, pero esas horas del día son sagradas. Podemos acomodarnos a eso. Ella deslizó una carpeta sobre el escritorio. Aquí está la descripción del trabajo y el paquete de compensación. Llévatelo a casa. Piénsalo. Avísame el viernes. Cuando Michael tomó la carpeta, hizo la pregunta que lo había estado molestando. ¿Por qué haces esto? ¿Es porque te compré café? Sara rió suavemente. Quizás en parte, pero sobre todo porque creo que nos perdimos algo importante en nuestra evaluación. Me gustaría corregir ese error. Al levantarse para irse, Michael dijo, por si le sirve de algo, señora Williams, no necesito caridad. Si acepto este trabajo, me ganaré mi puesto. Cuento con ello, respondió ella. Y por favor llámame Sara. La noticia se difundió rápidamente por las oficinas de TechVision. El director ejecutivo había contratado personalmente a un nuevo ingeniero senior, saltándose los protocolos normales. Los rumores volaron. Se conocían de la universidad. Tenía información sucia sobre la empresa con la que salían en secreto. Michael escuchó los susurros su primer día mientras lo llevaban a su nueva oficina, pero mantuvo la cabeza baja y se concentró en el trabajo. El equipo de infraestructura de seguridad estaba luchando con un error de autenticación crítico que había estancado su último lanzamiento. Michael pasó su primera semana aprendiendo tranquilamente el sistema, revisando el código y haciendo preguntas cuidadosas. El viernes ya había identificado el problema. Una condición de carrera sutil en el protocolo de autenticación que solo aparecía en circunstancias específicas. Esto nos está volviendo locos desde hace semanas, admitió Raj, un ingeniero más joven del equipo. ¿Cómo lo descubriste tan rápido? Me encontré con algo similar en Google, explicó Michael, mientras le explicaba a Raj su solución. La clave es comprender cómo interactúan estos hilos en condiciones de carga. Los rumores sobre sus habilidades técnicas comenzaron a reemplazar a los chismes. Cuando llegó la reunión de liderazgo superior la semana siguiente, Michael se encontró presentando el progreso de su equipo a todo el personal ejecutivo, incluida Sara. Habló con claridad y seguridad, explicando conceptos técnicos complejos de un modo que los no ingenieros pudieran comprender. Cuando terminó, notó que Sara asintió levemente y una pequeña sonrisa se dibujó en las comisuras de su boca. Buen trabajo,
dijo simplemente antes de pasar al siguiente punto de la agenda. Pero más tarde, cuando todos salían, ella se detuvo junto a su silla. Elegí a la persona adecuada, dijo en voz baja antes de continuar su camino. Durante las siguientes semanas, Michael adoptó una rutina. Dejaba a Jake en la escuela, iba a TechVision, recogía a Jake 3 tardes a la semana y trabajaba de forma remota por las noches después de acostarse. Su equipo comenzó a respetar sus habilidades técnicas y su estilo de liderazgo directo. Si alguien todavía se preguntaba sobre su conexión con Sarah, se lo guardó para sí. Mientras tanto, Sarah sentía curiosidad por el tranquilo ingeniero que una vez le había comprado café. Ella notó pequeñas cosas. Como siempre se detenía para ayudar a los pasantes. Como dio crédito a los miembros de su equipo durante las reuniones. Como guardaba una fotografía de un niño pequeño en su escritorio, pero ningún otro objeto personal. De vez en cuando, sus caminos se cruzaban en la cocina de la oficina o en los pasillos. Sus intercambios fueron breves, profesionales, pero con un trasfondo de algo que ninguno de los dos podía identificar. Luego llegó la mañana en que Sarah llegó y encontró un vaso de papel en su escritorio. Té de manzanilla aún caliente con una nota sencilla, a veces mejor que el café para el estrés. Matt, ella había mencionado sus dolores de cabeza por estrés exactamente una vez durante una conversación pasajera en el ascensor 2 días antes. El hecho de que él hubiera recordado y actuado con tan pequeña bondad la conmovió de manera inesperada. Al día siguiente, después de una noche particularmente larga trabajando en proyecciones trimestrales, Sarah llegó y encontró otra taza esperándola. Esto se convirtió en su ritual tácito. Michael llegó lo suficientemente temprano para dejar el té antes de que alguien más estuviera en la oficina. Sarah encuentra el pequeño consuelo que la espera. Nunca mencionado, nunca reconocido, pero profundamente apreciado. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde, Sarah escuchó voces provenientes de la sala de descanso. Michael se sentó con un niño pequeño que lo ayudaba con las tareas esparcidas sobre la mesa. Jake se dio cuenta del hijo en torno al cual había reestructurado su vida. Señora Williams, dijo Michael poniéndose de pie cuando la notó. Lo siento, la niñera canceló y tenemos una fecha límite mañana. Por favor no te disculpes. Ella le sonrió a Jake. Debe ser el famoso Jake. Tu papá habla de ti todo el tiempo. El niño levantó la vista y la estudió con ojos serios, muy parecidos a los de su padre. Eres la jefa, la que le da a papá los proyectos difíciles. Sarah se rió. Lo acusan de ser culpable, pero solo porque es muy bueno resolviéndolos. Más tarde, mientras Jake se concentraba en sus problemas de matemáticas, Sarah y Michael hablaron en voz baja sobre el cronograma del proyecto. Cuando se dio la vuelta para irse, dudó y luego dijo, tráelo cuando quieras, Michael. Aquí no somos tan formales. Gracias, dijo. Y la gratitud en sus ojos calienta algo que hacía tiempo que estaba frío en su interior. Su conexión se profundizó gradualmente a través de pequeños momentos más que de grandes gestos. Sarah notó cómo Michael siempre se aseguraba de que los nuevos miembros del equipo se sintieran bienvenidos. Michael observó cómo Sarah luchó por sus empleados durante las discusiones presupuestarias. Comenzaron a ver más allá del director ejecutivo y el ingeniero, a las personas que se encontraban debajo de esos títulos. La crisis llegó 3 meses después de que Michael se uniera a TechVision. Un importante inversor, Thomas Blackwell, había cuestionado la dirección de la empresa durante la reunión trimestral del Consejo de Administración, criticando específicamente el proyecto de autenticación por sobrepresupuestar y tener un rendimiento inferior al esperado. Su verdadero objetivo, sin embargo, era el liderazgo de Sarah. Tal vez necesitamos una mano más fuerte al volante, sugirió, con una implicación clara. Alguien con experiencia empresarial más tradicional. La sala se tensó. Todos sabían lo que significaba tradicional en este contexto. Masculino. Sarah mantuvo su expresión neutral, aunque sus nudillos se pusieron blancos alrededor del bolígrafo. El sistema de autenticación es fundamental para todo nuestro modelo de seguridad, respondió con serenidad. Estamos actuando deliberadamente porque tenemos que hacerlo bien. Su ingeniero, Johnson, continuó Blackwell.
El que usted contrató personalmente fuera de los canales normales. Se rumorea que antes trabajaba en seguridad. ¿TechVision es ahora una organización benéfica para casos de mala suerte? Antes de que Sara pudiera responder, Michael, que estaba tomando notas en silencio en un rincón, se puso de pie. Señor Blackwell, trabajé en seguridad antes de unirme a TechVision. Antes de eso, pasé 12 años en Google liderando su equipo de protocolos de autenticación. Caminó hacia la pantalla de presentación y sacó una serie de gráficos. Estos son los puntos de referencia actuales para nuestro sistema de autenticación en comparación con los estándares de la industria. Ya somos un 30% más seguros con un 15% menos de latencia y aún no hemos implementado las mejoras finales del protocolo. Durante los siguientes 10 minutos, explicó a la Junta los logros técnicos, las ventajas del mercado y los impactos proyectados en los ingresos. Nunca abordó directamente las insinuaciones de Blackwell sobre el liderazgo de Sara o sus propios antecedentes. No lo necesitaba. Los números hablaban por sí solos. Cuando terminó, Blackwell no tuvo más remedio que asentir de mala gana. Impresionante trabajo. Cuando la reunión estaba a punto de terminar, Sara captó la mirada de Michael desde el otro lado de la sala. Algo cambió entre ellos, un reconocimiento y una comprensión. No solo había defendido el proyecto. Él la había defendido. No con palabras enojadas ni poses masculinas, sino con competencia y dignidad. Esa noche, cuando la mayoría de los empleados ya se habían ido, Sara encontró a Michael en su oficina, todavía trabajando. Ella cerró la puerta detrás de ella. Gracias por hoy. Él levantó la vista de su computadora. No hice nada especial, solo se presentaron los hechos. Tú y yo sabemos que fue más que eso. Ella se sentó en la silla frente a su escritorio. Podrías haberme tirado debajo del autobús y haberme acercado a Blackwell. Muchos lo habrían hecho en tu posición. Michael meneó la cabeza. Eso no es lo que soy. Ahora lo sé. Ella dudó. ¿Puedo preguntarte algo personal? ¿Cómo lo hiciste después de tu esposa y tu hija? ¿Cómo seguiste adelante? Sus ojos se suavizaron. Un día a la vez. Por un tiempo, lo único que podía hacer era levantarme de la cama y prepararle el desayuno a Jaque. Luego, poco a poco, paso a paso, construimos una nueva normalidad. Ni mejor ni peor, simplemente diferente. Perdí a mis padres en la universidad, dijo Sara en voz baja. Accidente automovilístico como tu familia. No mucha gente lo sabe. Me lancé a la codificación, a construir una visión tecnológica. Nunca me he ocupado realmente de ello. Nunca es demasiado tarde para empezar, dijo suavemente. Hablaron durante horas esa noche sobre el duelo y la sanación, sobre la crianza de los hijos y la presión, sobre las máscaras que llevaban y las personas que estaban debajo de ellas. Cuando Sara finalmente miró su reloj, era pasada la medianoche. Debería irme, dijo ella, levantándose de mala gana. En la puerta, Michael le entregó una pequeña bolsa de papel. Bolsitas de té de manzanilla para casa. El mundo puede esperar algún tiempo. Sara. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Ella tomó la bolsa y sus dedos se rozaron. Gracias, Michael. Algo cambió después de esa noche. La relación profesional siguió siendo apropiada, pero hubo un nuevo entendimiento entre ellos, una conexión más profunda. Sara se encontró esperando con ansia sus breves interacciones a lo largo del día. Michael comenzó a dejar pequeñas notas con el té, observaciones sobre el día que tenía por delante, citas que le hacían pensar en ella, una vez incluso una pequeña grulla de origami que Jaque había hecho para la jefa. Fueron cuidadosos, ambos muy conscientes de sus posiciones dentro de la empresa. Pero los muros que habían construido a su alrededor fueron cayendo poco a poco. Sara se unió a Michael y Jaque para almorzar en el parque un sábado y trajo una cometa que deleitó al niño. Michael ayudó a Sara a prepararse para una presentación difícil ante inversionistas, ofreciéndole una perspectiva que alivió su ansiedad. Ninguno presionó por más, contentos de dejar que lo que fuera que se estaba desarrollando entre ellos se desarrollara naturalmente. Ambos habían experimentado una pérdida profunda. Ambos entendieron el valor de la paciencia.
Durante una hackathon de la empresa, Sara observó desde la puerta cómo Michael trabajaba junto a su equipo, con las mangas arremangadas y concentrados en el problema en cuestión. Cuando él levantó la vista y la sorprendió observándolo, su sonrisa hizo que su corazón saltara. Más tarde esa noche, cuando los equipos presentaron sus proyectos, el grupo de Michael ganó el primer lugar por un protocolo de seguridad innovador. Cuando aceptó el premio, sus ojos encontraron los de ella entre la multitud, un momento privado de conexión en medio de la celebración pública. A la mañana siguiente, encontró un pequeño paquete envuelto para regalo en su escritorio. Dentro había un reloj de bolsillo vintage con una inscripción: para los momentos que importan. Sudoeste. No era su cumpleaños. No fue ninguna ocasión especial. Fue simplemente un reconocimiento de que algo estaba creciendo entre ellos. Algo que ninguno de los dos había encontrado aún las palabras para nombrar. Jake fue el primero en darse cuenta. «Sonríes diferente cuando hablas de ella», le dijo a su padre una noche mientras caminaban a casa desde el metro. Como solía sonreír en las viejas fotos con mamá. Michael se detuvo y miró a su perspicaz hijo. «¿Eso te molesta?» Jake consideró la pregunta con la seriedad que solo los niños pueden aportar a los asuntos importantes. «Mamá querría que fueras feliz», dijo finalmente. «Y Sara te hace reír. No te reíste durante mucho tiempo». De las bocas de los niños, pensó Michael, mientras rodeaba los hombros de Jake con un brazo mientras continuaban camino a casa. Para Sara, la comprensión llegó de forma más gradual. Se dio cuenta de cómo buscaba a Michael en las reuniones, de cómo su día se sentía incompleto sin sus breves interacciones, de cómo se encontraba compartiendo con él pensamientos que nunca le había expresado a nadie más. Una noche, mientras trabajaba hasta tarde en su oficina, se sorprendió sonriendo al leer una nota que él le había dejado junto con el té de la mañana. «En caso de emergencia, respira, bebe té y recuerda que puedes hacerlo». Era algo tan pequeño, pero abarcaba todo lo que ella estaba empezando a sentir. La sensación de que finalmente, después de años de estar sola, alguien estaba a su lado. No por su posición o sus logros, sino por quién era ella debajo de todo eso. Llegó el invierno y con él la temporada de vacaciones. La oficina de Tech Vision llena de decoraciones sutiles y planificación para la fiesta navideña anual. Sara escuchó a Michael decirle a Raj que no asistiría. El concierto escolar de Jake fue la misma noche. Sin pensarlo dos veces, Sara reprogramó la fiesta de la empresa. Cuando Michael cuestionó el cambio, ella se encogió de hombros casualmente. «Hay conflicto de sede», dijo. Pero la mirada en sus ojos le dijo que no estaba siendo del todo sincera. La noche del concierto de Jake, cuando el coro de niños terminó su última canción, Michael se sorprendió al ver a Sara deslizarse silenciosamente hacia el fondo del auditorio. Ella no había dicho que vendría. Él no había preguntado. Sin embargo, allí estaba ella, aplaudiendo con genuino entusiasmo mientras Jake hacía su pequeña reverencia. Después, mientras padres e hijos se mezclaban para comer galletas y ponche, Sara se quedó atrás, insegura de su lugar en este aspecto de la vida de Michael. Pero Jake la vio y corrió a agarrar su mano y tirarla hacia adelante. «¿Me oíste? Tenía un solo». «Lo hice», dijo ella, con una sonrisa cálida y real. «Estuviste increíble». Michael los observó con el corazón lleno de una manera que nunca antes había creído posible. Mientras Jake corría a hablar con un amigo, Michael se acercó a Sara. «No tenías que venir». «Yo quería venir», dijo simplemente. Y en esas 3 palabras estaba todo. Un reconocimiento de lo que estaba sucediendo entre ellos, un paso más allá del cuidadoso límite que habían mantenido, una elección tomada. La fiesta navideña de la empresa, reprogramada para la semana siguiente, se convirtió en un punto de inflexión. Michael llegó con Jake, ambos con trajes que hicieron sonreír a Sara cuando los vio. A medida que avanzaba la velada, los empleados notaron cómo los ojos de su director ejecutivo seguían fijos en el ingeniero del otro lado de la sala. Como gravitaban uno hacia el otro en cada grupo de conversación,
como algo tácito pasaba entre ellos cuando pensaban que nadie los estaba mirando. Entonces, dijo Jessica, acercándose a Sarah junto a la mesa de postres. Tú y Johnson. Sarah empezó a negarlo, pero luego se detuvo. Es tan obvio. Solo a cualquiera que tenga ojos, respondió Jessica con una sonrisa. Por si sirve de algo, la oficina está alentándolos a ustedes dos. A medida que la fiesta terminaba, una ligera nevada comenzó a caer sobre la ciudad. Sarah encontró a Michael y Jake junto al guardarropa. ¿Compartir un taxi? Ella preguntó. Los tres viajaron por las calles nevadas de Manhattan y Jake se quedó dormido apoyado en el hombro de Michael. Cuando llegaron al edificio de Sarah, Michael la acompañó hasta la puerta. Jake esperando adormilado en el taxi. Gracias por venir esta noche, dijo ella mientras los copos de nieve se enganchaban en su cabello. No me lo hubiera perdido. Su voz era suave en la noche tranquila. Se quedaron allí, mientras la nieve caía a su alrededor, el momento suspendido entre lo que había sido y lo que podría ser. Entonces Sarah se puso de puntillas y lo besó brevemente pero con una intención inconfundible. «Feliz Navidad, Michael», susurró contra sus labios. Él le tomó la mano mientras ella se giraba para irse. Sarah, solo su nombre, pero lleno de promesas. Deberíamos hablar mañana. Ella asintió, apretando su mano antes de soltarla. ¿Mañana? Mañana se convirtió en el primero de muchos días. Ya no fingían ser solo director ejecutivo y empleado. Al principio, actuaron con cautela, conscientes de las complicaciones. Sarah consultó con la junta sobre la relación, garantizando la transparencia. Michael fue igualmente transparente con su equipo. Hubo sorpresas, sin duda, pero también un sorprendente apoyo. Ustedes dos tienen sentido, le dijo Raj a Michael un día. Individualmente, ambos son impresionantes, pero juntos son casi imparables. Llegó la primavera, trayendo consigo el primer aniversario de la incorporación de Michael a TechVision. El sistema de autenticación fue aclamado por la crítica, estableciendo nuevos estándares en la industria. En la cena de celebración, Sarah anunció su ascenso a director de tecnología, una decisión apoyada unánimemente por la Junta, incluso por Blackwell, quien se había convertido en uno de los mayores defensores de Michael tras ver la respuesta del mercado a sus protocolos de seguridad. Esa noche, después de la celebración, Michael llevó a Sarah a la azotea de su edificio. Jake estaba en una pijamada, y la ciudad se extendía ante ellos como una alfombra de luces. «Tengo algo para ti», dijo, entregándole una pequeña caja de terciopelo. No era un anillo. Habían acordado que aún no estaban listos para dar ese paso. Dentro había un delicado collar de oro con un pequeño colgante de llave. «Es hermoso», dijo ella mientras él se lo colocaba alrededor del cuello. «Pero, ¿qué abre la llave?» Michael sonrió. «Nada literal. Es un recordatorio de que desbloqueas algo en mí que creía perdido para siempre. La capacidad de volver a imaginar un futuro». Sarah tocó el colgante, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Hiciste lo mismo por mí». Estaba tan concentrado en construir algo exitoso. Olvidé construir algo significativo. Más tarde esa noche, abrazados, Michael hizo la pregunta que había estado en su mente. ¿Algo que se arrepienta de nosotros? ¿De lo complicado que esto hace las cosas en el trabajo? Sarah se incorporó sobre un codo, mirándolo en la penumbra. Lo único que lamento es que haya sido necesario que una tarjeta de crédito rechazada nos encontrara. El verano trajo un nuevo desafío, una posible oferta de adquisición que significaría un enorme crecimiento para TechVision, pero también cambios significativos en la cultura de la empresa. Sarah se angustió por la decisión, pasando largas noches sopesando opciones, haciendo proyecciones. Michael le dio espacio cuando lo necesitaba, pero también perspectiva. «Decidas lo que decidas», le dijo una noche mientras caminaban por el Hudson. «Ya no estás sola en esto». Esas palabras, tan sencillas pero a la vez tan profundas,
infundieron algo en Sara. Al día siguiente, rechazó la oferta de adquisición y, en su lugar, presentó a la junta directiva una estrategia de crecimiento alternativa que preservaba su independencia y valores, a la vez que ampliaba su alcance de mercado. Es más arriesgado, reconoció. Pero creo en esta empresa, en lo que estamos construyendo, en quienes somos. El plan fue aprobado y, en los meses siguientes, resultó ser la decisión correcta, ya que TechVision consiguió nuevos clientes importantes atraídos por su enfoque innovador y su firme postura ética. Llegó el otoño de nuevo y con él la fiesta anual de la industria que celebra la innovación tecnológica. TechVision fue nominada a múltiples premios, incluyendo el reconocimiento por su iniciativa de Segunda Puerta, que ya había incorporado a la empresa a 15 empleados excepcionales. Personas cuyas trayectorias profesionales no lineales habían sido anteriormente obstáculos en lugar de ventajas. La noche de la gala, mientras se preparaban para el evento, Jake le entregó a Sara una tarjeta hecha a mano. Papá dijo, «Esta noche es un gran acontecimiento para ti», explicó. Quería desearle buena suerte. Sara se arrodilló para abrazarlo, a este niño que se había vuelto tan querido para ella. Gracias, Jake. Eso significa mucho. El chico dudó y luego añadió, «Sabes, si algún día se casan, me parecería bien». Sara rió, mirando a Michael por encima de la cabeza de Jake. «Me alegra saberlo. Lo tendremos en cuenta». En la gala, TechVision arrasó en los premios, culminando con el nombramiento de Sara como innovadora del año. Al subir al escenario, miró al público y se encontró de inmediato con el rostro de Michael. «La innovación no se trata solo de tecnología», dijo en su discurso de aceptación. «Se trata de cómo vemos el mundo y a los demás. A veces, lo más innovador que podemos hacer es mirar más allá de lo obvio, más allá del currículum, más allá de la brecha laboral, para ver el potencial y la resiliencia de las personas». Habló de la iniciativa de la Segunda Puerta, de cómo había transformado la cultura y las capacidades de TechVision. Sin nombrar específicamente a Michael, todos los que los conocían comprendieron que él había sido la inspiración, la primera persona que cruzó esa segunda puerta. «Todos enfrentamos momentos en que las puertas se cierran», concluyó. «La verdadera medida de la innovación en la tecnología, en los negocios, en la vida, es nuestra capacidad de crear nuevas puertas. Donde antes no existían». Los aplausos fueron atronadores. Al salir Sara del escenario, Michael la recibió al pie de la escalera, con el orgullo reflejado en cada línea de su rostro. «Impresionante discurso, señorita Williams», dijo con ojos brillantes. «Tenía buen material para trabajar, señor Johnson», respondió ella. Más tarde, mientras la celebración continuaba a su alrededor, se escabulleron, caminando las pocas cuadras hasta el Starbucks donde se conocieron. Estaba cerrado por la noche, oscuro y silencioso, pero se quedaron afuera, mirando por las ventanas. «Ha pasado exactamente un año», dijo Michael, «desde que rechazaron tu tarjeta y te compré ese café». «¿Los mejores 4 pesos que has gastado?», preguntó Sara, inclinándose hacia él. «Los mejores 4 pesos dólares que alguien haya gastado jamás». Se giró para mirarla, tomándole las manos. «He estado pensando mucho en lo que dijo Jake antes, en que nos casaremos algún día». Sara se quedó sin aliento. «¿Y tú?». «Sí». Sus ojos no se apartaron de los de ella. «No te voy a proponer matrimonio. Todavía no. Tenemos tiempo. Pero quiero que lo sepas. Ahí es donde voy. ¿A dónde espero que vayamos? Los 3 juntos». Sara sintió que se le llenaban los ojos de lágrimas. «Me encantaría». Michael metió la mano en el bolsillo y sacó una tarjeta de crédito. Su tarjeta, la que había sido rechazada aquella fatídica mañana. «Dejaste esto en la oficina», explicó. «Pero me hizo pensar. ¿Y si no la hubieran rechazado? ¿Y si nunca hubiéramos hablado ese día? Pero lo hicieron», dijo en voz baja. «Y lo hicimos. Y ahora estamos». Metió la tarjeta en su bolso de noche.
Algunos podrían llamarlo coincidencia. Yo lo llamo el mejor error que una compañía de tarjetas de crédito jamás ha cometido, respondió Sara, rodeándolo con los brazos. Mientras estaban allí abrazados, empezó a caer una lluvia ligera, parecida a la que había caído la noche en que la vida de Michael se hizo añicos 3 años antes. Pero esta lluvia se sentía diferente. Purificadora, renovadora, un símbolo de cómo la vida podía volver a la alegría incluso después del dolor más profundo. ¿Nos fuimos a casa?, preguntó Sara. Jake estará despierto esperando noticias sobre premios. Hogar. Una palabra tan simple, pero con implicaciones tan profundas. No su apartamento ni el de él, sino el concepto de hogar que construían juntos. Los tres forjando una nueva familia a partir de los fragmentos de lo que se había roto. Sí, dijo Michael, tomándole la mano mientras caminaban hacia la calle para tomar un taxi. Vámonos a casa. El lunes siguiente por la mañana, Sara entró en el mismo Starbucks, con Michael a su lado. Pidieron sus bebidas habituales, ella con leche, él solo. Cuando ella tomó su tarjeta, él la cubrió con la suya. Por si acaso, dijo con una sonrisa, deslizando su tarjeta por el mostrador. Pero esta vez, la suya funcionó a la perfección. Mientras salían juntos, café en mano, listos para afrontar el día juntos, Sara pensó en todas las cosas rotas que, de alguna manera, los habían traído hasta allí. Una tarjeta rechazada, un accidente trágico, un currículum rechazado. Como el universo a veces destroza lo que era para dar cabida a lo que podría ser. ¿En qué piensas?, preguntó Michael, al notar su expresión pensativa. Sara le tomó la mano y se la apretó. Suavemente. Solo que nunca se trató realmente del café. Michael sonrió, comprendiendo completamente. No, estuvo de acuerdo.